bastante natural, y después entendí que ella había tenido una idea estupenda e intenté desarrollarla un poco más. Y en enero de 1970 encontró la pieza fundamental de este rompecabezas. Vio cómo reproducir la famosa secuencia numérica Fibonacci utilizando ecuaciones que estaban en el meollo de los problemas de Hilbert. Trabajando sobre los estudios de Julia y sus colegas, resolvió el 10º problema. Solo tenía 22 años. A la primera persona a quien se lo quería decir era a la mujer a la que tanto debía. No me contestaron, así que pensé que se había perdido en el correo, algo bastante habitual en la era soviética. En California, Julia había oído rumores a través de la comunidad matemática de que el problema había sido resuelto, y ella misma se puso en contacto con Yuri. Ella le dijo, solo tenía que esperar a que usted creciera para dar con la respuesta, porque ella había empezado a trabajar en 1948. Cuando Yuri era solo un bebé. Y él contestó dándole las gracias y diciéndole que el mérito era igualmente suyo. Conocí a Julia un año más tarde en Bucarest y le sugerí que tras la conferencia, ella y su marido Rafael vinieran a verme aquí, a Leningrado. Juntos, Julia y Yuri trabajaron en varios problemas matemáticos, hasta que poco después, Julia murió en 1985. Solo tenía 55 años. Fue capaz de encontrar nuevos caminos. Muchos matemáticos para resolver problemas solo utilizan métodos conocidos previamente, y ella tenía ideas nuevas. Aunque Julia Robinson demostró que no existía un método universal para resolver todas las ecuaciones de los números enteros, los matemáticos seguían interesados en descubrir métodos para resolver tipos especiales de ecuaciones. Fue en Francia, a principios del siglo XIX, en una de las historias más extraordinarias de la historia de las matemáticas, donde se desarrollaron métodos para entender por qué ciertas ecuaciones se podían resolver y por qué otras no. París, a primera hora de la mañana, 29 de mayo de 1832. Évariste Galois está a punto de luchar por su vida. Es el reinado del absolutista rey Borbón Carlos X, y Galois, como muchos jóvenes enfurecidos de París, es un revolucionario republicano. A diferencia del resto de sus camaradas, tiene otra pasión, las matemáticas. Acaba de pasar 4 meses en prisión, y tras una misteriosa sucesión de amores no correspondidos, es retado a un duelo. Se había pasado la noche anterior en vela perfeccionando un lenguaje matemático que había desarrollado. Galois creía que las matemáticas no deberían ser el estudio de un número y su forma, sino el estudio de la estructura. Puede que siguiera pensando en sus matemáticas. Solo se disparó un disparo aquella mañana. Galois murió al día siguiente con solo 20 años. Fue una de las mayores pérdidas de las matemáticas. Hasta principios del siglo XX, Galois no fue completamente valorado y sus ideas llevadas a cabo. Galois había descubierto nuevas técnicas para poder saber si ciertas ecuaciones tenían solución o no. La simetría de algunos objetos geométricos parecía ser la llave. Su idea de utilizar la geometría para analizar las ecuaciones sería adoptada en los años 20 por otro matemático parisino, André Weil. Me interesaba mucho, y en lo que al colegio respecta, tenía bastante éxito en todas las ramas. Y así fue. Tras estudiar en Alemania y en Francia, André se instaló en un apartamento de París, que compartía con su hermana más famosa, la escritora Simone Weil. Pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se vio inmerso en circunstancias muy diferentes. Eludió alistarse huyendo a Finlandia, donde casi fue ejecutado por ser un espía ruso. Cuando regresó a Francia fue encarcelado en Rouen, a la espera de juicio por deserción. En el juicio, el juez le dio a elegir, o 5 años en prisión o servir en una unidad de combate. Eligió alistarse en el ejército francés. Una elección afortunada porque unos meses más tarde, cuando llegaron los alemanes, mataron a todos los reclusos. Weil solo pasó unos meses en prisión, pero ese tiempo fue